Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto darles la bienvenida a esta charla de inclusión laboral de las personas con discapacidad en un mundo lleno de oportunidades. Esta actividad se desarrolla como parte de la Feria de Empleo Virtual UTN 2024 que está siendo organizada por el Sistema de Intermediación de Empleo de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Para el día de hoy nos acompaña Cristel Venegas Hernández, licenciada en terapia ocupacional. Ella es profesional con más de 10 años de experiencia en terapia ocupacional, en gestión administrativa y docencia universitaria. Además, tiene especialidad en la capacitación y formación en temas de inclusión laboral y accesibilidad para personas con discapacidad. Destacó en la coordinación de proyectos formativos dirigidos a mejorar la comunicación y adaptación en entornos de rehabilitación profesional y enseñanza, como énfasis en la adaptación de puestos de trabajo y desarrollo de habilidades laborales, y es integrante de la Red Cantonal de Discapacidad de Alajuela y Red Cantonal de Empleo de Alajuela. Le cedemos la palabra a Cristel. Al final tendremos un bloque de consultas, preguntas o comentarios que estaremos atendiendo y por tanto les invitamos a que anoten esas consultas en el chat del Zoom. Es, es suya la presentación, Cristel, para que inicies. Muchas gracias, buenas tardes. Esperemos que la lluvia se mantenga tranquila y no nos venga a interrumpir con esta fuerza que anda. Bueno, un mundo lleno de oportunidades. La inclusión laboral de personas con discapacidad es un mundo lleno de cosas que nos podemos encontrar, positivas y negativas, y les quiero como comentar un poco de un resumen, ¿verdad? De lo que se trabaja en ambas partes, tanto con las personas con discapacidad como con las empresas. Regálame un momento. Ok. La inclusión de personas con discapacidad en el empleo es fundamental para promover la equidad, la diversidad y el aprovechamiento de talentos en el lugar de trabajo. No es un beneficio social que se le da a la persona con discapacidad, sino más bien la persona con discapacidad llega a fomentar muchas cosas nuevas y mucha diversidad en los puestos de trabajo. Así es como empezamos a vender la idea tanto a la población con discapacidad como a los empleadores. Vamos a ver unos conceptos claves que tenemos para esta parte laboral. Bueno, primero, discapacidad es un concepto que va evolucionando conforme va pasando el tiempo y los años se van pasando de paradigma en paradigma, va avanzando este concepto. Ahorita lo que estamos es que las personas con discapacidad son personas que tienen algún tipo de limitación, que esta limitación, al encontrarse con las barreras del entorno, ya sea físico, social y la actitud de las personas, producen la discapacidad. Ya se está quitando como que la limitación era la discapacidad que ellos tenían, sino es lo que el entorno les provoca para que ellos no se puedan desarrollar de una manera adecuada. Ahí es donde se produce esta discapacidad. Eh, También tenemos en la parte laboral puntos claves, que es la adaptación del entorno laboral. Es una definición que muy pocos empleadores como que comprenden, y lo que significa es que los empleadores deben de hacer ajustes razonables. Eso quiere decir que son cosas pequeñas que a veces se deben de hacer para que el trabajo sea accesible. Eso va desde que sea algo físico, de modificar un poco las funciones del trabajo, de hacerle las funciones pictogramadas, de darles punto por punto. Son cambios pequeños que la empresa puede hacer. Ajá, ¿alguien habló? ¿No? Bueno, que la empresa puede hacer para que la persona con discapacidad se adapte de la mejor manera a su puesto de trabajo. También está muy importante la capacitación y concientización. Ya no se usa sensibilizar, porque se supone que ya todos deberíamos de ser sensibles al tema, y ahora estamos en el proceso de concientizar, que aquí lo que se hace son charlas y talleres a los colaboradores sobre temas en discapacidad para fomentar la empatía y así romper estereotipos, porque en las empresas
Por lo general nos vamos a dos áreas. Uno, o llegamos a la discriminación, ¿verdad? No los tomamos en cuenta, les damos el puesto solo por dárselo. O dos, más bien tenemos sobreprotección hacia ellos y no los dejamos desarrollarse de una manera más adecuada en su puesto de trabajo. Por eso es muy importante capacitarlos. Otro punto, lo que es el apoyo y la mentoría, eso quiere decir que en los puestos de trabajo se le debe brindar a la persona con discapacidad algo que se llama apoyo natural, que es un mentor o un supervisor que va a estar con esta persona por un corto tiempo para que verifiquen que la persona pudo adaptarse de la mejor manera y comprender todas sus funciones y así realizarlos de una forma independiente. No se recomienda que esta mentoría dure más de 6 meses porque si no ya se produce como una dependencia de la persona con discapacidad hacia esta figura de supervisión. Y por último, tenemos lo que es la accesibilidad digital, que ahora a nivel empresarial, bueno, empresarial y educativo, la mayoría de funciones son a nivel digital. Entonces, lo más importante es adaptar plataformas y herramientas para que la persona con discapacidad pueda desarrollarse de una mejor manera y no sea una barrera para ellos. Flexibilidad en el proceso de selección, lo que significa es que las personas que entrevistan todos los colaboradores de recursos humanos, ¿verdad? Deberían de tener capacitación en ser accesibles y adaptarse a las necesidades de cada candidato en los exámenes y pruebas de selección, porque a veces muchas personas con discapacidad no pasan el proceso de selección porque la prueba, la entrevista o el examen no estaba adaptado para ellos, no porque no tuvieran las habilidades técnicas para poder desarrollar el puesto. Y por último, las empresas, ¿verdad? Deberían de conocer que tienen muchos beneficios económicos y sociales al incluir personas con discapacidad en el puesto de trabajo en su empresa. A nivel social, obviamente le da mucho beneficio, se ve como una empresa accesible, ahora hay muchos premios, bueno, y aquí en el cantón de Alajuela, la Cámara de Comercio siempre a final de año brinda como un reconocimiento a las empresas que tienen una buena accesibilidad a la parte de inclusión laboral. Y además, a nivel económico en Costa Rica hay una ley, ¿verdad?, de lo que es el impuesto sobre la renta, que beneficia a las empresas que contraten personas con discapacidad. Eso lo tenemos como conceptos, como claves, puntos importantes para poder hacer la inclusión laboral. Nosotros en la fundación, bueno, creo que no lo dije antes, nosotros, yo trabajo en la Fundación Servio Flores Arroyo de Alajuela y nosotros mantenemos un programa de inclusión laboral del cual les voy a explicar un poco cómo lo manejamos. El programa incluye un conjunto de servicios y acciones centradas en la persona con discapacidad para que ellos puedan acceder de una manera adecuada a un puesto de trabajo y mantenerse en ese puesto de trabajo. Porque a veces lo difícil no es conseguir el trabajo, porque el trabajo lo dan, es más fácil. El problema es mantenerse. Muchas veces no logran pasar ni siquiera de un mes al estar en este puesto de trabajo. Entonces, nuestro programa lo que trata de enfocarse es en que ellos consigan su puesto de trabajo, lo mantengan y dure en este lugar por bastante tiempo. De hecho, tenemos un chico que ya este año cumple 15 años de estar trabajando. Estos son nuestros principios de formación y los que recomendamos, ¿verdad?, a todas las personas que quieran trabajar en el área de inclusión laboral, tanto como los empleadores como la persona con discapacidad, ¿verdad? Muy importante la inclusión, que no sea solo equiparar oportunidades, sino incluirlos en todas sus áreas, mantener una vida independiente en ellos. Hay muchos colaboradores con discapacidad que trabajan, pero no tienen como un proyecto de vida o una vida independiente
para ellos y eso es como muy importante fomentarlo, ¿verdad? Para que al final la autonomía personal es lo que nos llena de vida a cualquier tipo de persona. Nuestra formación va centralizada en la persona con discapacidad, en sus habilidades y en sus deficiencias, y con lo que esa persona tenga es con lo que logramos buscar un puesto de trabajo. Número 4, respetar sus decisiones. Es muy importante respetar lo que la persona con discapacidad quiera. A veces el entorno familiar o el entorno social les dice que trabajen en lo que sea, pero que trabajen. Pero ni siquiera nosotros trabajamos en lo que sea. Nosotros tenemos un gusto, una inclinación a una actividad que nos interese y nos hace feliz, entonces hay que respetar en lo que ellos deseen trabajar y en lo que se quieran realizar. Evitar la discriminación, ¿verdad? De sus gustos e ideales, fomentar la igualdad, ayudar en los ajustes razonables que se deban de hacer, tanto en la persona con discapacidad como en la empresa, fomentar la flexibilidad. Hay algunas personas con discapacidad que les cuesta mucho ser flexibles, ¿verdad? Ya sea por su rutina o por su proceso de vida en general, como han sido criados desde niños. Fomentarles un sentido de pertenencia, lo que ellos se enamoren de su empresa, eh, les guste su trabajo y sean felices en él, ¿verdad? Que se sientan parte de la empresa, que son tomados en cuenta, fomentar que sean eficaces y eficientes, que la persona con discapacidad no sea una carga para lo que son los empleadores, sino más bien que él demuestre que realmente se ganó su puesto de trabajo porque lo sabe hacer, fomentar la equidad con sus otros compañeros de trabajo y, lo más importante, brindar un trabajo decente. Nosotros como fundación, lo principal que buscamos es que la persona tenga un trabajo con todos los beneficios de ley como debe de ser, que cumplan con el código de trabajo, que tengan sus cargas sociales y que tengan todo en regla. Nuestro programa, ¿verdad? Consiste en 6 pasos. Cuando ya la persona empieza a buscarle que ya desea ingresar a trabajar. Lo primero que hacemos es una entrevista inicial en el cual identificamos cuáles son los intereses de la persona, qué áreas le gustan, pero también cuáles son las habilidades que tiene. Porque puede ser que a mí me guste mucho cocinar, pero yo no sé cocinar y no tengo las habilidades para. Entonces, ahí es ahí donde entra el proceso de orientación después de esta entrevista. Ahí nos damos cuenta que debemos de orientarlos a nivel vocacional y laboral. Cuando ya ubicamos a la persona, vamos al paso número 2. Hacemos una preparación laboral, que es donde trabajamos sus habilidades para la vida, sus habilidades blandas, sus habilidades ejecutivas y todo lo necesario para poderse incluir en un puesto de trabajo, además de fomentar sus habilidades a nivel técnico, según la área que quiera desempeñarse. Número 3, hacemos un análisis del puesto de trabajo. ¿Por qué hacemos esto? Porque vamos a la empresa, analizamos el puesto de trabajo y cuando ya tenemos como los requisitos del puesto, qué habilidad necesita, hacemos un match con lo que tenemos de la persona con discapacidad y unimos. Y con esta unión es que hemos logrado inclusiones laborales exitosas. Número 4, hacemos la colocación de la persona en el puesto de trabajo. Vamos con ellos estos primeros días, los acompañamos para saber que ellos realmente comprenden cuáles son sus funciones, entrenamos al apoyo natural, como les dije anteriormente, para cuando nosotros nos vayamos, porque no podemos estar en la empresa siempre, ese encargado realice todas las actividades de supervisión. Después, damos instrucciones y apoyo en los puestos de trabajo a todos los compañeros que están alrededor
supervisores, gerentes o jefaturas. Y por último, después de unos 6 meses que se lleva todo este proceso paso a paso, hacemos una evaluación del seguimiento de cómo va el proceso de inclusión laboral y los damos como de alta, de salida. Ya si todo está bien, ahí los dejamos y solo continuamos dándole seguimiento en caso de ser necesario. Muy importante recalcar que durante todos esos 6 meses se debe dar un seguimiento continuo de la persona con discapacidad en el puesto de trabajo. Ese ha sido nuestro éxito a nivel de hace 14 años de cómo trabajar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, porque como les explicaba, a veces solo metemos a la persona y la dejamos ahí, pero no seguimos viendo cómo podemos ver cosas que hay que cambiar en el proceso, que no se adaptó con un compañero, entonces que hay que solucionar esa situación, que no entendió alguna actividad que debía de hacer, entonces se le hace una adaptación, que la jefatura no comprende su discapacidad, entonces volvemos a hacer un tipo de concientización y así sucesivamente hasta que se logre la adaptación adecuada de la empresa con la persona. Ese ha sido de verdad como nuestro éxito en esta área. Si hablo muy rápido me avisa. ¿Cuáles son algunas de las barreras que nos hemos topado a la hora de incluir personas con discapacidad? Nos hemos encontrado barreras legislativas porque muchas empresas no cumplen con la legislación que se nos brinda en beneficio del derecho laboral de las personas con discapacidad. Tienen como que se escudan detrás de otras cosas, ¿verdad? Y nos cierran las puertas. Barreras de comunicación. Muchas empresas no tienen no tienen las adaptaciones adecuadas para una comunicación hacia todas las personas con discapacidad, no tienen intérprete del ESCO, no tienen todo lo que es información en braille, entonces se nos dificulta mucho a la hora de incluir una persona con algún tipo de discapacidad. Barreras físicas, ¿verdad? Que es lo que más se ve. Algunas empresas no tienen la accesibilidad física correcta para que las personas con discapacidad se puedan desenvolver en un puesto de trabajo y lo puedan realizar de una manera adecuada. Barreras organizacionales, no se ponen como de acuerdo, digamos, en la empresa, va tirando como la bola de jefatura en jefatura y nadie sabe qué hacer con un programa de inclusión laboral, entonces como que nos cierran las puertas ahí y lamentablemente las actitudes negativas, que hay muchos empresarios que no les interesa incluir personas con discapacidad, piensan que es como una pérdida de dinero y también hay muchas personas con discapacidad que no les interesa trabajar en algunos tipos de puestos de trabajo. Entonces también ahí tenemos por ambos lados. Estas son una de las empresas con las que nosotros, algunas de las empresas que nos han abierto las puertas y tenemos muchachos trabajando en estas áreas. Por ejemplo, Grupo Marta, que dentro del Grupo Marta está el restaurante Denis de Alajuela, no sé si lo conocen, lo han visto por ahí. Ellos fueron una de las personas que nos dieron oportunidad laboral a 2 personas, 2 usuarios nuestros, los tienen trabajando ahí, pero también año con año nos brindan oportunidades para realizar pasantías de personas con discapacidad. También tenemos la empresa Presto Food Service, ellos iniciaron con nosotros este año el proceso de inclusión laboral. Quieren empezar este proyecto, ahorita tienen una persona con discapacidad, pero poco a poco quieren ir abriendo más oportunidades. Grupo Unicommerce es el que más puestos de trabajo nos han brindado. En ellos tenemos 14 personas trabajando. Grupo Unicommerce son los almacenes Goyo. Bueno, hay otros tipos de almacenes, pero donde tenemos nuestros usuarios es en almacenes Goyo. Tenemos a Laika, ahí tenemos uno de nuestros usuarios trabajando. Y la otra empresa que normalmente ustedes la ven mucho como en redes sociales, que habla sobre inclusión laboral, es Taco Bell.
que también tenemos como Sabía que 8 venía con- usuarios. Qué buena. Señora. Ok, ¿cuál es el enfoque empresarial? Las empresas tienen 3 áreas que buscan para poder incluir personas con discapacidad. Buscan tener una accesibilidad adecuada, como les indiqué, ya sean de acceso físico, de comunicación, de adaptaciones de puestos, que todo sea accesible para la persona con discapacidad. Buscan tener las puertas abiertas para realizar los ajustes razonables que la persona con discapacidad necesite para poderse desenvolver, y la formación en concientización sobre la discapacidad. Son 3 puntos sumamente básicos que ellos necesitan para poderse enfocar en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Para esto, las empresas buscan socios externos, porque hasta el momento no hay dentro de la carrera de recursos humanos una especialización para trabajar con personas con discapacidad o cómo brindarles servicios, ¿verdad? Hasta el momento no hay, ¿verdad? Entonces, las empresas se guían de socios externos como organizaciones de personas con discapacidad, que hay ciertas organizaciones específicas de acuerdo a la discapacidad, al tipo, organizaciones no gubernamentales como nosotros, ¿verdad? Que hay diferentes fundaciones, y agencias gubernamentales como las oficinas de empleo. En las municipalidades, no en todas, en muy pocas municipalidades existen oficinas de empleo que van enfocados hacia la persona con discapacidad. Entonces, las empresas se basan en estas áreas para poder brindar la inclusión laboral. Hay algunas, muy pocas empresas que ya contratan a un terapeuta ocupacional o un docente de educación especial para que se encargue de darle, brindar estos servicios a las personas con discapacidad y abrir sus proyectos en sus empresas. Pero también las empresas tienen desafíos para encontrar personal con discapacidad. Número 1, encontrar personas con discapacidad calificadas. Eso quiere decir encontrar personas con discapacidad con títulos universitarios. Muy pocos, muy pocos, muy pocas personas con discapacidad tienen un título universitario. A nivel de discapacidad intelectual es casi imposible tener un título universitario, porque la mayoría de títulos que sacan en el colegio es un título que no, no es aceptado para poder entrar a la universidad. Es como un certificado nada más de conclusión de estudios, pero no es un título como un bachillerato, entonces por lo general no pueden acceder a estudios universitarios. Entonces, hay muchos puestos de trabajo para personas con discapacidad calificadas, pero no hay personas con discapacidad eh, para poder cubrir estos puestos de trabajo. Esto se da mucho en las empresas públicas, ¿verdad? Ahí hay varios puestos para personas con discapacidad, pero calificados como contadores, abogados, asistentes administrativos, y cuesta mucho encontrar. Después, otro desafío es que no entienden bien los ajustes razonables. Las empresas piensan que deben de cambiar todo el edificio, todo el organigrama de trabajo, todas sus funciones para poder brindar acceso a la persona con discapacidad, y eso no es así. Por lo tanto, les da miedo y prefieren como no brindar esa oportunidad. Después tienen el desafío de aumentar la conciencia sobre la discapacidad. A veces los gerentes y jefaturas quieren incluir una persona con discapacidad, pero sus otros empleados o colaboradores no están listos. Les da miedo, les da incertidumbre, les da pereza, entonces se empieza a hacer como un clima organizacional un poco inadecuado, y
evitan, ¿verdad?, este tipo de situaciones. Y por último, las empresas les cuesta encontrar una orientación. Ok, sí, queremos brindar oportunidades a las personas con discapacidad, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos el proceso de reclutamiento? ¿Cómo hacemos para la entrevista? ¿Cómo hacemos cuando entren? ¿Cuál, en la parte legal los cubre? ¿Qué beneficios tenemos? Todo este tipo de orientación es algo que les cuesta mucho encontrar, ya que son muy pocas las organizaciones que se dedican a este tipo de formación. Un poco, ya casi voy como terminando la presentación porque me gusta más como hablar y verlos, para verlos y preguntar. Un poco la legislación en Costa Rica, ¿verdad? Muchas cosas que afecta a la persona con discapacidad es que ellos no conocen cuáles son las leyes que los protegen y les brindan beneficios para ellos hacer valer su derecho laboral, y las empresas tampoco conocen, ¿verdad?, cuáles son las leyes que a ellos también les dan beneficios a nivel de inclusión laboral de personas con discapacidad. Por ejemplo, bueno, según el compilado de leyes y decretos del Ministerio de Trabajo del 2022, en Costa Rica existen 42 leyes vigentes relacionados con discapacidad, que cada uno de estas leyes va enfocado a unas muy específicas a un tipo de discapacidad, otras específicas al trabajo, otras específicas a salud, educación y así sucesivamente. Existen 6 decretos ejecutivos con vinculación directa a la población con discapacidad y 38 decretos que tienen en algún punto alguna relación con la población de discapacidad. Así que ahora aquí, los quiero ver. Espacio de preguntas. Es que esto es más, la discapacidad en el mundo laboral es más como de preguntas, conversar, dudas, que como darles una receta como mágica. Así que los escucho. Bueno, somos poquitos, podría preguntar. Crystal, nosotros tenemos algunas consultas, pero bueno, no sé si Ok. alguien más que pueda también aprovechar el espacio. Voy a empezar yo. Eh, Nosotros, bueno, obviamente desde la universidad se atienden a estudiantes con discapacidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento o el medio para nosotros poder referir a estudiantes o personas ya egresadas para que puedan hacer uso de los servicios de la fundación en la que usted labora? Ok, bueno, muy importante, la Fundación Servio Flores solo atiende personas con discapacidad intelectual. Ok, Entonces, y aquí el requisito es que sea una persona con discapacidad intelectual y sea mayor de 21 años. Ese es los únicos 2 requisitos. Pero para las personas con discapacidad física, personas con discapacidad sensorial o personas con discapacidad psicosocial, ¿verdad? Que son los otros 3 tipos de discapacidades que existen. En Alajuela, en específico, está la OPANDIS, que es la Oficina de Adulto Mayor y Discapacidad. Ellos tienen un área de empleo hacia la persona con discapacidad. Ahí ellos mismos también tienen el proceso como de reclutamiento, la vinculación con la empresa. No dan un servicio tan personalizado como nosotros, porque obviamente es casi imposible, pero ellos brindan todas esas oportunidades. Y como les decía ahora, la población con discapacidad conoce muy poco, ¿verdad?, sobre esta oficina, entonces casi no se utilizan estos beneficios que ellos brindan, porque también esta oficina da muchos cursos, bueno, la oficina de capacitación y empleabilidad de Alajuela da muchos cursos de capacitación para personas con discapacidad también, como servicio al cliente, manipulación de alimentos, habilidades blandas, cómo hacer el currículum, tiene un montón
de cursos y capacitaciones para personas con discapacidad que no se llenan siempre, lamentablemente. También los servicios que brindan en la fundación, en la Serpio Flores, ¿tienen algún costo económico o es un servicio gratuito? Tal vez para que nos comentes. Ok, en la fundación, bueno, nosotros somos un centro de capacitación ocupacional y laboral. Sí tiene un costo de matrícula y un costo de mensualidad de 35.000 colones, que está ya para el próximo año, e ingresamos usuarios 2 veces al año. Ingresamos usuarios en febrero y ingresamos usuarios en julio, que son como las 2 mitades del año. Veo que Denia levantó la mano, Denia, tal vez si hace la consulta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Adriana, Buenas tardes. compañera. La consulta mía va en sentido de qué aceptabilidad o qué aceptación tienen las empresas de turismo en cuanto a las personas con discapacidad cognitiva, como lo establece usted en este momento. Vieras que justamente hemos tratado de hacer alianzas con empresas de turismo, de hecho con la Cámara de Turismo, ¿verdad? De acá, de Alajuela, y nos ha costado bastante, no tienen como mucha apertura, pero también lo achaco que ellos buscan justamente personas con discapacidad calificadas, y en discapacidad intelectual casi no tenemos personas con discapacidad intelectual calificadas. Por eso nos van como cerrando un poco las puertas en esa área. Sin embargo, sí les gusta brindar oportunidades a otro tipo de discapacidad, pero calificados, con estudios universitarios. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No todos. O quedó muy claro o no me dio a entender, una de las dos. No sé si alguien más tiene consultas. De nuestra Sí. parte teníamos otras, pero creo que ya por ahí usted las ha ido respondiendo, entonces no las voy a realizar. Creo que alguien más tenía consulta. Adriana, yo Sí. le quería consultar. ¿La inserción laboral que ustedes manejan es solamente en el área metropolitana o está en la GAN o está hacia las provincias? No, hasta el momento solo tenemos Alajuela, Heredia, San José, porque como nosotros brindamos el seguimiento continuo durante 6 meses, nos queda fácil podernos trasladar como entre estas 3 provincias, ¿verdad? Pero sí nos gustaría en algún momento, ¿verdad? Más adelante. Lo que hacemos, lo que sí promovemos es convenios con otras fundaciones o otras organizaciones que vengan a aprender sobre nuestro modelo. El proyecto que nosotros tenemos de inclusión laboral es muy poco en otras organizaciones, y nosotros siempre estamos abiertos a que vengan a aprender sobre este modelo, cómo trabajamos, cuáles son las fases, cómo poderlos ayudar para que ellos lo repliquen en otro lado. Pero también hay organizaciones que no, digamos, no aprovechan la oportunidad. Si han venido aquí, bueno, una vez vinieron del lado de Punta Arenas a ver cómo era que hacíamos, pero no se replicó nunca. Como observaron, les explicamos, pero no se dio más allá, lamentablemente. Sí, disculpen que siga, Adrián. Tranquila, Dani. Aquí lo preocupante de esta situación es cómo sigue marcada la discriminación, o sea, solo personas con calificadas, o sea, si no están calificadas, no hay una inserción laboral en otro tipo de empresas, ¿verdad? Y las que ustedes están manejando, me imagino que los puestos son puestos muy No, operativos, muy básicos, ¿verdad? exactamente, son operarios, Muy sí, mecánicos, ¿verdad? son no Que ellos, calificados. sí, es muy mecánico, entonces volvemos a ver marcada esa discriminación que se da, ¿verdad? Y en turismo, pues, le digo en turismo porque trabajo esa área. En turismo, parece que hay un poco más de apertura en la periferia o en los hoteles del lado de la costa, porque sí sabemos que hay por lo menos una intención,
A ¿verdad? nivel de, bueno, aquí tenemos un hotel, uno. De hecho, está a la par de nosotros, que es el Holiday Inn Express, ¿verdad? Que ellos son de Grupo Marta. Entonces, ellos, que es el, bueno, el de aquí, el de Alajuela, y en el Irazú, que está allá en La Uruca, ellos nos brindan oportunidades de pasantías. Y sin embargo, aquí en el que tenemos acá en Alajuela, ellos sí tienen una persona sorda, ¿verdad? Trabajando con ellos, pero ellos están abriendo, gracias a Dios, hasta el momento, estos dos hoteles, pero hemos tocado, bueno, nosotros estamos en Río Segundo de Alajuela, muy importante, yo hablo como si supieran dónde estoy, ¿verdad? Estamos en Río Segundo de Alajuela, justamente a la par de los hoteles, del Denis, casino y toda esta área como turística que está aquí cerca del aeropuerto. Y de todos estos lugares, solo este hotel que pertenece a Grupo Marta nos brindó las oportunidades. Los demás hemos tocado la puerta y hasta el momento no, no nos han dado como esa área. Sin embargo, hasta en esto, ¿verdad? Nos piden ya un puesto un poquito más calificado. Por ejemplo, para las mucamas ya deben de tener cierto rango de capacitación que nos ha costado mucho. Hemos buscado esta capacitación como en este hotel que está en Belén, en el Marriott. El Marriott tiene una escuela justamente de mucamas, saloneros y todo. Ellos tienen su propia escuela para después contratar y hemos tratado de hacer con ellos ya como 2 veces que nos capaciten a nuestros usuarios y el perfil que hacen no pasa, pero es porque les ponen como a que tienen que saber leer y escribir de una manera correcta y ellos todavía no, les cuesta. La discapacidad intelectual es justamente eso, un, un poco más de tiempo para comprender y razonar las instrucciones o las cosas que nos están diciendo. Pero sí, a nivel turismo cuesta mucho, es más que todo en operacional o restaurantes, ¿verdad? Y para terminar, tenemos 2 tesis de investigación con 2 propuestas aplicadas al Hotel Fiesta, sobre todo al área de recreación, cómo adaptar los servicios de recreación a los usuarios con discapacidad, que tal vez en algún momento le puede servir de referencia. Por ahí están colgadas en el repositorio de la U para que Claro que sí, lo tenga por ahí nosotros. como consulta. Sí, nosotros somos también una fundación súper abierta a ayudar a las universidades. De hecho, la Universidad Nacional manda muchos practicantes, vienen a hacer investigaciones. De hecho, la Universidad Nacional tiene una investigación que ha hecho con nosotros durante 16 años. Ha hecho investigaciones, capacitaciones. Este año ya finaliza. Imagínense el montón de años que nos utilizaron, ¿verdad? Para poder brindar estas nuevas cosas que van a dar al personal con discapacidad. Y siempre abrimos las puertas, ¿verdad? Para que vengan acá a hacer TCU, investigaciones, tesis, lo que quieran hacer, porque no es que buscamos el beneficio de nuestros usuarios, sino buscamos el beneficio de toda la población con discapacidad. Y dando la vuelta a nivel universitario, justamente la UTN es una de las pocas que tiene servicios de formación, cursos para personas con discapacidad, que ellos tienen un programa, de hecho, específico para esta área, los de la sede de Atenas. Y ahí nuestros usuarios, 10 de nuestros usuarios se han capacitado en este programa que tienen hacia la persona con discapacidad, que es increíble. No sé, por si no sabían, para que sepan. No sé si hay alguna otra duda. Si el autismo grado 1 es quisiera saber si el autismo grado 1 Asperger, en qué tipo de discapacidad clasifica o en el ámbito laboral, verifica. Ok, con respecto, en algunos lados, el autismo grado 1 o Asperger lo va como en discapacidad psicosocial, más que todo, pero hay algunos tipos de autismo, aunque sea grado 1, que a la hora de realizar por un
neurólogo o un psiquiatra, la evaluación para el área de discapacidad intelectual entra dentro de la discapacidad intelectual, pero eso sí tiene que estar como, lo tienen que realizar un especialista, o sea, ya ahí ellos lo deben de hacer. No sé si quedó claro. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, compararles otro punto, el derecho al trabajo, ¿verdad? Todo lo tenemos. Las personas con discapacidad lo tienen y lo necesitan mucho. La mayoría de personas con discapacidad vienen atados a la pobreza, ¿verdad? Lamentablemente, o a familias que tienen más personas con discapacidad y sus gastos a nivel de casa son bastante grandes, entonces a veces ellos sueñan con trabajar, ni siquiera es para, para poder comprarse sus gustos como uno, ¿verdad? Sino para poder ayudar a su familia. No sé si hay alguna otra duda. Creo que ya no hay más consultas, Cristel. En algún momento, si alguien con más tiempo, nosotros con mucho gusto siempre explicamos nuestro programa ya despacio, punto por punto, paso por paso. Si en algún momento alguien lo quisiera replicar, obviamente con los profesionales necesarios, ¿verdad? Para poderlo replicar. Si gustan algún tipo de charla de concientización, nosotros las brindamos de forma gratuita. La idea de hacer todo este tipo de cosas es, como les decía, beneficiar a la población con discapacidad lo más que se pueda. De acuerdo, muchísimas gracias, Cristel, por su charla. Realmente muy importante la información. Creo que todas y todas nos llevamos este conocimiento de la fundación, ¿verdad? Que creo que no todos lo conocíamos, el trabajo que realizan y el contacto, que es lo más importante. Entonces, le agradecemos por su participación y muchas gracias a todos y todas las personas que participaron el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Un gusto. Hasta luego. Gracias.